Buenas tardes. Es un placer daros la bienvenida a este evento de la Escuela de Democracia aquí en la Universidad Pública de Navarra. Es un placer en especial por contar con la suerte de tener aquí a David Jiménez para pronunciar esta charla sobre la libertad de prensa en las democracias reales, que durará un tiempo y después abriremos, como suele ser costumbre, un turno de preguntas para que podamos participar y de alguna manera esto sea más ameno y más interesante para todos. Es de justicia entonces dar las gracias a la UPNA, a la institución, al personal de Cultura y Divulgación de esta institución y también a Jorge Urdanov Ganuza, que nos estará viendo, desde Nueva York, que también es el principal artífice, por lo menos de la invitación de que David Jiménez esté aquí. Y antes de pasar a presentar muy brevemente al invitado, voy a comunicar aquí a los alumnos y alumnas, la mayoría míos creo, que tenéis aquí, al final de la charla, se os dará una lista para firmar. Si firmáis, firmad porque tiene consecuencias positivas en algo que suma algún crédito o algo, ya lo veremos, así que no se os olvide. Y bien, David Jiménez, entonces, quien probablemente no necesite demasiada presentación, pero si hubiera aquí alguna persona despistada, que siempre puede pasar, pues decir que David Jiménez comenzó su andadura como reportero de guerra y corresponsal. Durante casi 2 décadas ha cubierto algunos de los conflictos más graves que tristemente han asolado el mundo, como el conflicto de Afganistán, en Birmania, en Filipinas, en Indonesia también, en Nepal. Y así anduvo hasta que en 2014 fue premiado con una beca Newman para acudir a la Universidad de Harvard. Y allá, mientras estaba en los Estados Unidos, si no me equivoco, fue cuando recibió la llamada del periódico El Mundo para ser su director. Cargo que aceptó. Y tenemos a uno de los cargos, que no sé si el más breve, pero uno de los más breves al mando de un periódico, lo cual, como hemos comentado y como probablemente muchos sepáis, no ha de ser entendido como una derrota, sino justamente todo lo contrario, como una victoria, la victoria de no dejarse subyugar frente a quien exige algo que uno considera injusto, o en sentido positivo, la victoria de ser leal a uno mismo, que no sé si hay mayor victoria que esa. Y bueno, y todas estas vivencias componen de alguna forma también la faceta de David como escritor. Ha escrito multitud de libros, lleva una racha trepidante en los últimos años. Podemos destacar Hijos del Monzón, desde luego El Director, donde da cuenta de su paso por el periódico El Mundo, de que quizá seguramente toquemos algo hoy, o su última novela, Días Salvajes, que salió en junio de este 2024. Simplemente quería comentar, antes de que viniera David, yo me vi la larga charla que tuvo David Jiménez con Jordi Wild, el podcaster que imagino que muchos conoceréis. Y sí, también os invito a verla, aparte a ver otra, ¿verdad?, que ha salido ya hoy, una última charla. Y en ella David contaba algunas de las experiencias que ha tenido como reportero y como periodista cubriendo conflictos bélicos que a mí me llamaron la atención. Entonces, simplemente que sepamos que está aquí una persona que cubrió el conflicto de Afganistán, que tristemente tuvo que ver morir compañeros en ese conflicto, también en Birmania. Una persona que cuando estaba de luna de miel en Bali la interrumpió, esa luna de miel, para cubrir un conflicto violento en Timor Oriental, donde por cuestión de escasos segundos sobrevive. Y hubo un periodista también que se ha infiltrado en Corea del Norte pretendiendo o fingiendo ser un empresario de lencería femenina. Así que todas estas facetas y muchas más están unidas en la persona, en el ser humano que está aquí a mi izquierda, a quien damos la bienvenida. David Jiménez, muchas gracias. La palabra es tuya. Bueno, gracias Javier por la presentación y por todas las anécdotas, menos la de que huí de mi luna de miel para ir a cubrir una guerra, cosa que el público femenino especialmente a lo mejor
me echa en cara, pero es un honor para mí estar con vosotros. Jorge, que nos está viendo, gracias por la invitación. En cuanto vi en el correo electrónico Escuela de Democracia, ahí ya me habían ganado. Dije, yo tengo que estar en un sitio que se llama así, ¿no? Y tengo que estar en un sitio que fomenta la democracia, especialmente en un momento en el que las democracias están en crisis. Y no solo las democracias lejanas, sino esta en la que vivimos. Y una de las claves de que esté en crisis, en mi opinión, es que el periodismo ha fallado a la democracia. Y esto tiene consecuencias en cuanto a la desinformación, en cuanto a la manipulación, la propaganda, que son elementos que van deteriorando la democracia, la fe en las instituciones, que nos van haciendo más intolerantes, crispan las sociedades, nos dividen como si fuera todo un equipo de fútbol y todos fuéramos hooligans, y nos manipulan muchas veces, tocando los sentimientos. A mí me gustaría comentar un poco los inicios de mi carrera, porque creo que para explicaros después lo que hice como director del Mundo y por qué creo tanto en la democracia y me parece tan importante, creo que es bueno quizá que os cuente un poquito de lo que he hecho más allá de la estupendísima presentación de Javier. Yo empecé a trabajar en el diario El Mundo como becario y recuerdo que en aquella época en el periódico había una sala que la llamamos la sala de teletipos. No existía Internet. Esto para los jóvenes debe ser una sorpresa. Hubo un momento en el que no existía Internet. Y las noticias nos llegaban en una sala con unas máquinas muy ruidosas que iban escupiendo papel y noticias. Y entonces había una chica que se llamaba María que iba recortando todas esas noticias, y yo, que era un poquito rebelde de joven y cabreaba mucho a mi jefe, cuando se enfadaba conmigo me decía, vete a la sala de teletipos a por las noticias y tal. Y yo me iba como castigado, ¿no?, a la sala de teletipos. Y en esa sala de teletipos había unos mapas de un mapa gigante del mundo y portadas de los periódicos de corresponsales nuestros que habían estado cubriendo grandes acontecimientos. Y recuerdo que en uno de esos días, en la sala de teletipos, me quedé mirando esas portadas y dije, esto es lo que quiero hacer. Yo quiero ser el que está firmando esa portada y quiero ir a esos lugares fascinantes, a vivir las aventuras que están viviendo esos compañeros. Y al lado estaba el mapa y entonces empecé a buscar lugares donde no tuviéramos periodistas. Y empecé por Estados Unidos, allí teníamos corresponsal, me fui escorando cada vez más, me fui a Europa, Londres, París. Bueno, en aquella época los periódicos, aunque no los creáis, ganaban dinero. Y entonces teníamos plazas en todos sitios. Seguí, Moscú estaba cubierto, me fui escorando, hasta que de repente, en el Extremo Oriente, dije, ahí no tenemos a nadie. Me fui al despacho del director, que entonces era Pedro J. Ramírez. Entré y le dije, soy David Jiménez, que se sienta ahí, que probablemente no sabes ni quién soy, pero hay un solo sitio en el mundo donde no tienes corresponsal. Y me dijo, ¿ah, sí? Y dice, sí, en el Extremo Oriente. Y me dijo, ¿y tú has estado en el Extremo Oriente? Y digo, no. ¿Tú sabes algo de Asia? Y dije, ni idea. Pero me presentó voluntario y me gustaría ir. Se quedó mirando y me dijo, bueno, vete 6 meses, prueba y veremos qué es lo que ocurre. Claro, ni él ni yo sabíamos que iba a volver 18 años después para ocupar su puesto. Pero esto ya es otra historia. La cosa es que pasé de cubrir atascos de tráfico a conflictos como el de Afganistán, Cachemira, Timor Oriental.
de cubrir manifestaciones vecinales a cubrir revueltas en Nepal, en Birmania, en Filipinas, y de ir a ruedas de prensa muy aburridas, porque las ruedas de prensa de los políticos son insoportables, como seguro que todos sabéis. Pues pasé a viajar a dictaduras, algunas de las peores dictaduras del mundo. Javier ha mencionado Corea del Norte, pero China, Birmania, desgraciadamente en esa parte del mundo hay muchísimos autoritarismos. Y esa experiencia, pues yo creo que terminaría cambiándome no solo como periodista, sino también como persona. Cubrí 5 terremotos, 2 tsunamis, una decena de guerras. Desgraciadamente no suficientes noticias buenas, ¿no? Porque los periodistas solemos tender a lo negativo y a contar todo lo que va mal, ¿no? Con el tiempo he entendido que quizá debía haber contado también las buenas noticias, ¿no? Porque a la vez que esa región estaba viviendo autoritarismos, conflictos, desastres naturales, también se estaba produciendo algo increíble. Y es que cientos de millones de personas estaban dejando la pobreza en países como China y estaban convirtiéndose en clase media. Esa era una buena historia para contar. Yo creo que no la conté lo suficientemente bien. Por eso que os digo de que los periodistas muchas veces tenemos el foco en lo negativo, ¿no? Imaginad un periódico que dijera todo va bien en el titular, ¿no? También es que no venderíamos ninguno. Y en esas experiencias, una de las cosas que quizá me daba más rabia era ver cómo algunos de aquellos gobiernos aplastaban a su gente. Fui a mi primera revolución en Indonesia y recuerdo ver a chavales de vuestra edad intentar derrocar al general Suharto, que era un dictador terrible que llevaba 30 años en el poder. Y ahí fue donde vi mi primer cadáver. El cadáver de un chaval de 20 años al que habían disparado y que estaba en la morgue. Y de repente vi a cientos de chavales asaltando el Parlamento en Yakarta y cómo los mataban y cómo seguían yendo y cómo no había manera de que se rindieran. Y me llamó mucho la atención porque esos chavales que tenían 20 años no habían vivido nunca en democracia, no sabían lo que era, no lo habían experimentado como vosotros. Y sin embargo estaban dispuestos a dar su vida por tener esa democracia. Y ahí yo me di cuenta de hasta qué punto vivimos en un mundo muchas veces injusto, ¿no? Finalmente los estudiantes lograron derrocar al general Suharto y llevar la democracia a Indonesia. Una buena historia, ¿no? A veces tenías la suerte de poder contar esas historias. Y sin embargo, en otros muchos lugares, y me acuerdo especialmente de Birmania, pues no fue así. En el año 2007 hubo lo que se llamó la revuelta del azafrán, que empezó con los monjes budistas que se levantaron contra quizá una de las peores dictaduras del mundo. Y yo recuerdo que llegué a Rangún y cuando estaba en el hotel, desde la habitación de mi hotel, empecé a oír los primeros lemas de los manifestantes. Y me asomé y vi que había unos pocos. Dejé las cosas, bajé, cogí mi cámara, mi bloc de notas y poco a poco esa manifestación fue creciendo y creciendo. Y lo que habían sido al principio 50 personas, de repente eran decenas de miles de personas gritando libertad. Y además haciéndolo con una educación, un respeto, sin insultar a los soldados, sin arrojar una piedra. Eran tan educados los manifestantes en Birmania que cuando acababan las manifestaciones se ponían a limpiar las calles. Y decía, pero este civismo,
sea, esto en mi país no pasaría. Entonces, estábamos en la Avenida de la Compasión, curiosamente se llamaba aquella calle, que era la calle principal que cruzaba Rangún. Y en un momento dado, escuché el ruido de unos camiones que atravesaron la calle, la gente se apartó a ambos lados y los pocos periodistas que estábamos ahí también nos apartamos y nada más llegar a la posición donde nosotros estábamos, los soldados se bajaron y empezaron a disparar. Y yo al principio, al escuchar los disparos, estaba convencido de que eran balas de fogueo, que no eran reales. Porque pensé, ¿quién dispararía a monjes, a chavales, estudiantes universitarios, a gente desarmada? ¿Qué gobierno es capaz, para mantener el poder, de masacrar a su propia gente, ¿no? Para mí era como, bueno, sabía que eso había ocurrido, pero era irreal. Solo me di cuenta de que en realidad esas balas eran reales cuando vi a dos chavales que llevaban a una joven estudiante que tenía el pecho abierto y que se estaba desangrando. Y entonces me di cuenta de que las balas eran reales. En ese momento, un fotógrafo japonés que se llamaba Kenji Nagai escapó por el lado izquierdo de la calzada, yo escapé por el lado derecho, corrimos para salvar nuestras vidas y desde la distancia de repente lo vi en el suelo, vi a un soldado birmano que apuntaba su fusil contra su pecho y lo ejecutó a sangre fría. Kenji Nagai murió ese día del año 2007. Y de nuevo, esto me llevó a la reflexión de la importancia, ¿no?, de esos periodistas que van a esos lugares lejanos a cubrir noticias que muchas veces no interesan, porque estamos más centrados en nuestra pelea política, y que están defendiendo o intentando defender la democracia contando lo que está pasando, los abusos del poder, que yo creo que es una de las claves de lo que tiene que hacer el periodismo. Y quizá el mayor sacrificio, el extremo, son estos compañeros que desgraciadamente he visto muchas veces ser detenidos, encarcelados, o en casos como el de Kenji Nagai, asesinados por hacer su trabajo. En los siguientes años seguí cubriendo esos conflictos, esas dictaduras, esos desastres naturales. Y como se contaba en la presentación, después de un descanso en Harvard de un año, el periódico El Mundo pensó que ese corresponsal podía ser director del Mundo. Y llegaron a mí y me prometieron que me darían 3 cosas si aceptaba su oferta: medios, tiempo y la que yo consideraba quizá la más importante de todas: independencia para hacer el periódico que yo creía que tenía que hacer. Y acepté. Acepté y, como cuento en el libro El Director, en su primera página, y además hoy nos lo han preguntado, ¿no? Venía de una entrevista en Radio Nacional y la presentadora me ha preguntado: ¿te han dejado entrar en la emisora? Y al principio no me quedaba claro de por qué me lo decía, y luego ya sí me acordé, digo, claro, se está refiriendo a la primera página del libro El Director, en la que después de 20 años de corresponsal llego a la redacción para hacerme cargo del despacho de director y el guardia de seguridad no me reconoce. Y entonces yo, que todavía no acababa de creerme que era el director, me daba como vergüenza decirle: oye, que vengo aquí a mandar. Y apareció por ahí la secretaria diciendo: déjanle pasar, que es el nuevo director, que es el nuevo director, ¿no? Y ese fue mi primer día en el periódico. Y cuando finalmente pasé los obstáculos de ese guardia que luego
me hace gracia, ¿no? Porque cada vez que entraba en el periódico todos los días yo le preguntaba, ¿puedo pasar?, ¿no? Y él muy avergonzado decía, sí, señor director, puede usted pasar, ¿no? Y se reunió la redacción, se presentó al nuevo director, que era yo, y en ese momento es cuando me comprometí con mis compañeros a defender su integridad, a defender la integridad del periódico y a defender mi integridad. Y dije que qué bueno sería que todos los días ese guardia me parara y me preguntara en la puerta quién soy y para qué he venido, porque eso me haría recordar que solo era un periodista, que yo no estaba ahí ni me habían nombrado para defender los intereses de un banco o de una compañía energética o de un partido político fuera de derechas o de izquierdas, sino que estaba para defender los intereses de los ciudadanos. Y una de las cosas que yo creo que me dio fuerzas para defender los intereses de los ciudadanos, para no ser doblegado por aquellos que no querían que contáramos la verdad, era el recuerdo de los compañeros que habían dado su vida por la libertad y por la democracia en tantos lugares. Y yo lo que me planteaba era, sí, quizá existe la posibilidad de que me despidan, pero me parecía que ese precio era muy pequeño, después de haber visto cómo mataban a Kenji Nagai a pocos metros de donde yo estaba. Si todo lo que podía perder por hacer mi trabajo con dignidad y contar la verdad era que me despidieran, lo podía aceptar, ¿no? Viendo compañeros encarcelados, asesinados, y viendo también a todos esos disidentes, gente que simplemente por pedir libertad, como en Birmania o como en Indonesia, simplemente por tener el sueño de que su país fuera una democracia, habían sacrificado su vida. Yo creo que todos necesitamos referentes, ¿no? Y muchos de mis referentes son anónimos, ¿no? Es gente que me he encontrado que ha demostrado un coraje increíble, ¿no? Frente a los abusos del poder, frente a los dictadores. Y aquí estamos en la Escuela de Democracia, en un país donde me encuentro cada vez a más gente que dice que vivimos en una dictadura. Y claro, yo creo que eso es una falta de respeto hacia quienes sí viven en una dictadura. ¿Estoy diciendo que nuestra democracia es perfecta? No, tiene muchos defectos. Y tiene políticos que constantemente intentan pisotear esta democracia. Y tenemos un periodismo que muchas veces no defiende la democracia como debería. Pero de ahí a equipararnos, diciendo que esto es una dictadura, a países donde pueden llamar a medianoche en tu casa y llevarse a tu hijo detenido simplemente porque tiene ideas y el valor de expresarlas, eso sí que es una dictadura, eso sí que es represión. Y eso está ocurriendo en muchos más países de los que tienen democracia. A día de hoy, según la agencia de inteligencia del Economist, solo el 8% de la población del mundo vive en una democracia plena. Es decir, nosotros somos privilegiados, dentro de los muchos defectos que digo de una democracia que a veces a mí me parece que está averiada, ¿no? O a punto de gripar, y que se empeñan en deteriorar algunos por ambiciones políticas. Cuando finalmente me despidieron, recuerdo que una cosa que me hizo gracia, ¿no? Es que salí y el guardia de seguridad estaba ahí. Y sin embargo, de la misma manera que no me dejó entrar el primer día, esta vez no me impidió que saliera. Y me fui. Recogí mis cosas como, no sé si habéis visto, hay una película que a mí me gusta, ¿no? Que se llama Jerry Maguire, de Tom Cruise,
A él lo despiden de su puesto de trabajo y recoge sus cosas y da un discurso muy emotivo. Yo di un discurso creo que bastante aceptable en el periódico. Y Tom Cruise en esa escena dice, después del discurso, ¿quién se viene conmigo? ¿No? Y de repente todo el mundo callado y se levanta su secretaria. Bueno, en mi caso ni siquiera la secretaria. O sea, recogí mis cosas, no tenía una caja como Tom Cruise, las tuve que meter en una bolsa y me fui del periódico en el que había sido becario, el periódico para el que había informado en conflictos, el periódico en el que había sido director, el periódico con el que sentía un vínculo emocional importante. Salí de allí y el periódico, o digamos sus jefes, me ofrecieron entonces que me fuera otra vez como corresponsal, me pusieron delante un acuerdo y recuerdo perfectamente que estaba leyendo el acuerdo, los abogados, todo para que yo firmara, y había un punto final en el que decías, y David Jiménez no podrá volver a mencionar nada de lo que ocurrió durante el año que fue director del Mundo. Y yo recuerdo una cosa que os va a resultar un poco extraña, y es sentir malestar físico, náuseas, ante lo que estaba siendo un intento de comprarme, de acallarme, de silenciarme como periodista. Me levanté, no firmé ese acuerdo, cambié de abogados, demandé a mi empresa y durante un año batallé por poder escribir El Director. El libro donde pude contar toda la verdad de la corrupción que había en mi oficio, de los pactos secretos que existían entre el poder y la prensa y de paso echarme unos cuantos enemigos. Pero ya sabéis, ¿no? Si uno no tiene enemigos en la vida, a lo mejor es que no ha hecho nada interesante. Es decir, yo creo que hay que apreciar a los enemigos, ¿no? Y tener unos cuantos. Yo quizá en mi vagón tengo más de los que caben cuando vaya camino del infierno, pero tampoco recomiendo echarse tantos, ¿eh? O sea, solo unos pocos. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque en todo lo que yo hice al regresar a mi país, creo que había una defensa de la democracia. Una defensa de la prensa libre que es fundamental para que funcione la democracia, porque nosotros, los periodistas, debemos actuar como guardianes del sistema, denunciar los abusos, denunciar los desvíos autoritarios, denunciar la influencia de grandes empresas que puedan pretender decidir asuntos que no les competen. Y como os decía al principio, creo que la rendición de la prensa en este país ante el poder es una de las grandes causas de que esa democracia se esté deteriorando. Y por eso cuando voy a las facultades, y sobre todo voy a facultades de periodismo, lo primero que hago siempre es darle las gracias a los chavales que han escogido este oficio, porque van a tener muchas dificultades, pero creo que van a tener un oficio muy noble si lo ejercen con coraje y con dignidad. Y les intento recordar que en los próximos años vamos a vivir una gran batalla por la democracia. Y esa batalla se va a decidir con una palabra: verdad. A día de hoy está ganando la mentira, en muchos casos. En los lugares donde la mentira se impone, normalmente lo siguiente suele ser el autoritarismo. En los lugares donde la verdad gana, suele haber democracia. Por eso es una batalla tan importante.
la que tenemos frente a la desinformación, a la manipulación, a los propagadores del odio que vemos todos los días en redes sociales y demás. Dentro de muy poco hay elecciones en Estados Unidos. Apenas 2 semanas, ¿no? Hace poco hubo unos huracanes, decenas de muertos, una destrucción terrible. Y de repente empezó a correr el bulo en algunas de esas zonas de que el gobierno estadounidense no estaba ayudando o estaba desviando la ayuda en zonas donde los votantes eran mayoritariamente republicanos. En cierto modo, eso lo que puede provocar es que gente que necesita ayuda crea que no la van a ayudar y que a lo mejor no acuda a los lugares donde realmente sí hay comida, hay lugares para dormir, pero claro, una operación de desinformación interesada en desprestigiar, en este caso, a una parte que compite en esas elecciones, está diciendo, con esa mentira, no os van a ayudar. ¿Por qué os cuento este ejemplo? Porque Estados Unidos me parece que es uno de esos lugares donde después de muchísimo tiempo, porque es una de las democracias también con muchos defectos tradicionales que hay en el mundo, ve cómo eso está amenazado. Vimos el asalto al Capitolio, hemos visto cómo las instituciones están siendo asaltadas y lo podrían ser de nuevo si Donald Trump vuelve a ganar. No estoy diciendo que sea fan de su rival, me da un poco igual. Pero sí que es verdad que gracias a la mentira estamos viendo cómo hay personas que desde dentro de nuestras democracias las están deteriorando. Y hay una amenaza real de que esa operación tenga éxito. Y los ciudadanos tenemos que tener el espíritu crítico para resistir la tentación de caer en la mentira. Porque aquí hay un tercer responsable del deterioro de las democracias, y es el ciudadano. Cuando nos llega un bulo que se ajusta a nuestros prejuicios, a nuestras convicciones, a lo que nosotros creemos, tenemos la tentación de compartirlo. Incluso si no es verdad, porque está diciendo lo que nosotros queremos que diga. Y por eso hay un estudio que demuestra que la mentira se comparte mucho más que la verdad. Y en muchos casos se comparte sabiendo que es mentira. En cierto modo, al habernos dividido, al tener las sociedades tan polarizadas que tenemos hoy en día, han conseguido que nos convirtamos, muchos de nosotros, en activistas de la mentira, haciendo mucho más difícil el trabajo de los periodistas que están intentando contrarrestar con información veraz todo lo que está ocurriendo. Si a eso le añadimos la inteligencia artificial, donde ahora ya es posible imitar mi voz, ponerme a mí a presentar mañana unas noticias falsas y que todos creáis que en realidad soy yo, imaginar el futuro que nos espera si no nos ponemos todos en alerta y empezamos a defendernos frente a los bulos, frente a la desinformación, frente a la manipulación, no solo de aquellos que piensan diferente a nosotros. Tenemos la obligación moral de señalar y criticar y denunciar a aquellos que mienten en nombre de nuestras ideas. Y creo que esto es probablemente la única manera de ganar una batalla en la que nos jugamos muchísimo. Y es la batalla por la democracia. Y qué mejor sitio que la escuela de democracia
para recordar que todos tenemos una responsabilidad en cuidarla. Los políticos, los primeros, no están haciendo muy buen trabajo. Los periodistas, por supuesto, vigilando y denunciando. Pero todos los ciudadanos creo que podemos contribuir a que nuestra democracia sea más saludable. Y yo espero que todos los que estáis aquí pues, os unáis a esa batalla que vamos a tener en los próximos años por no solo defender lo que tenemos, sino mejorarlo en el futuro, ¿no? Y con esto, pues me gustaría daros de nuevo las gracias y abrir un debate, porque creo que es un debate apasionante, ¿no? El de la democracia, el de los derechos del individuo. ¿Qué podemos hacer entre todos? ¿Y qué puede hacer el periodismo para que la mentira sea derrotada? Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, David. Un placer escucharte. Y ahora, como bien dices, pues sería interesante si alguien se arranca a romper el hielo. Si no te tocará a ti. Si no me tocara a mí, no me gustaría. Mira, ahí tenemos. Qué suerte. Muchas gracias. Tenemos que hacer las preguntas con micrófono también para que se escuche en la grabación. Vale. Bueno, yo tengo una pregunta relacionada con ese 8% que vive en democracia plena. Bueno, aparte que entiendo que India e Indonesia pues pueden hacer un cambio. Leí hace no mucho un exagente de la CIA, John Kiriakou, no sé si le suena, que denunció las torturas, acabó en la cárcel por hacerlo. Y él hablaba de que en el caso de Afganistán su sensación era que ese país tampoco estaba interesado en la democracia. Entonces, conociendo esos países de primera mano o de absolutísima primera mano, ¿qué porcentaje de la población mundial cree usted que puede estar interesada en vivir una democracia? Y en un segundo plano, ¿cómo las democracias pueden coexistir con esos otros sistemas que quizá elegidos por su pueblo no se parezcan en nada a una democracia? Muchas gracias. Afganistán, que como he dicho, bueno, es un conflicto que tuve que cubrir, donde por cierto también murió un compañero del periódico, Julio Fuentes. Además murió en los días que me sustituyó, en un receso que yo había pedido, ¿no? Claro, yo lo que creo que es imposible es que nosotros occidentales impongamos a los afganos el modelo de gobierno que ellos van a tener. ¿Qué es lo que se intentó? Básicamente, ¿no? Ahí, después de los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos invade Afganistán. El régimen talibán, que era un régimen brutal, fundamentalista, que trataba a las mujeres especialmente de una manera terrible, cae. Y entonces Occidente toma la decisión de, bueno, ahora vamos a convertir a Afganistán en una democracia de corte occidental. Y todos hemos visto cómo ha salido esa jugada. 20 años de guerra para que los talibán vuelvan al poder, para que las niñas otra vez no vayan a la escuela y nada de democracia. Yo estuve en la primera votación organizada con los afganos y claro, los afganos siempre habían resuelto sus decisiones, grandes decisiones, ¿no? En consejos tribales, donde los ancianos, que eran los más respetados, se reunían y tomaban las decisiones en su comunidad. Esa era la manera centenaria que tenían de resolver las cosas. Quizá no es el mejor sistema, pero seguro que lo que no vamos a conseguir es nosotros llevando unas urnas de cristal y diciendo, no, mire usted, a partir de ahora los consejos tribales son eliminados, y en un país donde 9 de cada 10 personas no saben leer ni escribir, va usted a decidir qué candidato escoge, todos ellos señores de la guerra, y el resultado va a ser el que
se va a imponer y este señor les va a gobernar. Entonces, eso fracasó, porque yo creo que la democracia tiene que desarrollarse desde dentro de esas sociedades. Y mientras tú intentes imponerla, lo único que vas a conseguir es no solo que no avance, sino lo que ha ocurrido, que hemos ido hacia atrás. En la entrevista de Jordi Wild, que mencionaba Javier, que empezaba a emitir hoy y que duró 5 horas, yo creo que es la entrevista más larga que he hecho en mi vida. Las anteriores, que había hecho 2, eran de 4 horas. Pero es que ayer ya fueron 5 horas, ¿no? Y él me preguntó por un ejemplo que es muy interesante con respecto a tu pregunta, que fue el de China. Y me dijo, oye, China, siendo una dictadura, mira cómo ha progresado. Se ha convertido en una potencia económica. Están dándole para el pelo a Occidente en coches eléctricos y en un montón de industrias, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor? ¿La democracia o la dictadura? ¿No? Yo una de las cosas que dije es, vamos a ver, para empezar, lo mismo que ha conseguido China con una dictadura, yo creo que se puede conseguir con una democracia y dando a tus ciudadanos ciertos derechos. Pero luego le dije, ten en cuenta que ni tu podcast ni esta entrevista que me estás haciendo podría tener lugar en China. Somos 2 personas hablando en libertad. Eso no podría ocurrir allí. A mí me despidieron por contar la verdad cuando era director del Mundo, pero en China habría pasado el resto de mi vida en la cárcel. El director, imagínate, ¿no? Un libro denunciando el poder de esa manera. Entonces, yo sí creo que el mejor sistema es la democracia. Y no me vale la idea de que escuché tantas veces en Asia, no, los valores asiáticos son incompatibles con la democracia. No, porque los valores de la democracia, la Declaración de Derechos Universales, son universales. Un chino tiene el mismo derecho a expresarse en libertad que un español o un afgano. Lo que sí creo es que, de la misma manera que en Occidente pasamos de nuestros reyes absolutos a democracia después de un proceso largo, tienen que vivir ese proceso de la manera en la que tenga que pasar la historia en esos países, y que bombardear un país y poner unas urnas no va a conseguir llevar la democracia a esos lugares. Tienen que pasar el proceso que nosotros pasamos, ojalá lo antes posible, pero no creo que lo podamos imponer nosotros. Adelante, por aquí, segunda fila. Vamos allá. Bueno, te quería preguntar por el libro de El director, en el que relatas cómo hay una élite que controla todo lo que pasa, desde las noticias que se publican hasta quién asciende y quién no. Entonces, ¿cómo llegaste tú a director si no habías participado en ese juego de favores? Y después, una segunda pregunta, que es cómo puede hacer la prensa futura para superar esa élite. Cuando me hicieron director, yo recuerdo que los primeros mensajes que recibí eran de compañeros de la profesión. Y decían, pero esta gente no te conoce, pero no saben a quién están escogiendo, pero esto es una locura. O sea, la gente se sorprendió. Era muy extraño que el director de un gran periódico en España no fuera una persona que había crecido en ese ambiente, que era, muchos de ellos, más políticos que periodistas. Pero coger a un reportero corresponsal y hacerlo director, eso no había pasado. Y la gente pensó, pero ¿cómo se les ocurrió, no?
¿Cuál es la razón, no? Yo lo he pensado mucho. Es verdad que luego corrigieron el error muy rápido, pero yo creo que ellos querían dar una imagen de periódico moderno que quería cambiar las cosas sin cambiarlas. Creo que yo tenía un cierto prestigio como reportero, que pensaron que yo no tenía un contacto ni en la política ni en la empresa. Eso me hacía probablemente más manipulable o más guiable. Y luego una cosa que creo que fue un error de cálculo por su parte, y es el pensar que, claro, cuando a ti te hacen director del Mundo, de repente tu sueldo se multiplica por 5. En la puerta te espera un chofer con un coche estupendo. Bonus, cuando quieres cenar en el restaurante de moda en Madrid, aunque la lista de espera sea de 3 meses, llama a tu secretaria y dice, es que es para el director del Mundo. Y te dan la mesa. Yo siempre he pensado, ¿y qué hacen con la gente que tenía la reserva? O sea, y una serie de privilegios que yo creo que ellos pensaron, una vez le hemos dado todo esto y le digamos, oye, para mantener tu puesto, lo único que vas a tener que hacer es que cuando nosotros te digamos que esta noticia no va, pues la metes en un cajón discretamente. Y cuando te digamos, hoy nos interesa dar esta otra noticia, y van a decir, ¿quién va a ser tan idiota para renunciar a todos esos privilegios, incluido un sueldo 5 veces mayor, por la bella idealista idea de contar la verdad? Nadie es tan tonto, debieron de pensar. ¿Dónde está el error? Que yo creo que yo venía de 20 años como reportero, había vivido la parte más romántica del periodismo y estaba un poco, no sé si la palabra es agilipollado, en el sentido de que me creía completamente la misión, ¿no? Hasta el punto de que hay un momento en el director donde el presidente de la empresa ya estaba bastante cabreado porque había intentado parar varias publicaciones y yo no lo había permitido. Y como en diciembre, que llevábamos como 5 meses, 6 meses, me llama a su despacho, ¿no? Y me dice, bueno, esto no está funcionando, me empieza a explicar cómo debería hacer las cosas, debería seguir sus consejos, es decir, sus órdenes y tal. Y entonces mi respuesta es un discurso otra vez romántico sobre la función del periodismo y el servicio al ciudadano. Y entonces él me mira así como muy asombrado y me dice, pero es que tú realmente te crees esto que dices. Y yo, sí. Y ahí es donde él se da cuenta de que se ha equivocado. Me dice, pero este tío es un lunático. O sea, se cree realmente que ha venido a cambiar el periodismo y a contar la verdad. Si esto no funciona así. Y creo que ahí hubo un error de cálculo por su parte, quizá también por la mía, en el que chocan una visión romántica del periodismo con una visión cínica e interesada del periodismo. Y bueno, pues evidentemente el que iba a salir por la puerta iba a ser yo. Aún así, a mí me sigue sorprendiendo que me escogieran a mí. No tiene mucho sentido, si lo piensas. Y por eso esos mensajes de compañeros que me conocían y conocían mi carácter diciendo, es que están locos, es que no te conocen. Cualquiera que te conozca sabe que no vas a aceptar esas presiones. Y así fue, ¿no? Y luego, en cuanto a la élite, sí, yo cuento un poco, describo en el director también un establishment de Madrid, porque esto es muy de Madrid, que va a cenar a los mismos restaurantes, que se reúne en el palco del Bernabéu, que, bueno, que es como un gueto del poder, donde hay jueces, donde hay periodistas, donde hay políticos, donde hay grandes empresarios,
que viven en su burbuja y que pretenden dirigir los destinos de todo el país. Y en parte lo hacen. ¿Y cómo se puede desmantelar eso? Es muy difícil, porque aquí estamos hablando de algo que lleva pasando siglos, ¿no? Que son las élites controlando el poder. Es que eso no es nuevo. En el caso de la élite madrileña, yo creo que es de las más estúpidas de Europa. Lo digo porque la he tratado. No lo digo es que la he tratado. Es que es insoportable, es rancia, es ignorante, cero curiosidad intelectual. Es la que tenemos. Y, de nuevo, creo que una de las funciones del periodismo es cabrear a esa élite. Es denunciar los abusos, es vigilar para que no tengan más privilegios todavía de los que ya tienen y no puedan, por ejemplo, un gran empresario como Florentino Pérez, decidir políticas públicas, por mucho dinero que tenga, por muy presidente del Real Madrid que sea. Y a lo mejor no queda más remedio y el poder siempre gana. La historia va por ahí. Pero por lo menos nos tendremos que conformar con exponerlo, con desnudarlo, con denunciarlo, con ponerlo frente al espejo. Eso es lo mínimo que podemos hacer. Y es lo que yo intenté. Y si eso tiene como precio el que te echen, el volver, bueno, el pasar de ese sueldo, de ese chofer que por cierto nunca acepté, ¿no? Se cuenta también en el director, la anécdota de cuando me dicen el primer día, y tienes al chofer esperándote en la puerta. Y yo llamo a Recursos Humanos y digo, oye, yo es que chofer no necesito. ¿Lo puedo cambiar por un reportero? Y me dijeron, déjame que lo consulte. Y me llamaron y me dijeron, oye, que lo del reportero no puede ser, pero que sí te hemos quitado el chofer. Y digo, pues vaya negocio hecho. ¿Sabes? Aquí tenemos otro aventurado. Creo que por megafonía no, ¿verdad? No, bueno, pues a ver, en lo que va... Ahora enseguida, sí. Bueno, ha salido lo del palco del Bernabéu. Iba a comentar también que has estado en los lugares más peligrosos, pero no sé si te has atrevido al palco del Bernabéu. No. Invitaciones no te habrán faltado. No, eso no lo hice, ¿no? Lo de ir al palco del Bernabéu. Cuando tú ves las fotos está lleno de periodistas. No, precisamente por esto que estoy hablando, porque me parecía que yo tenía que mantener una distancia higiénica con el poder. No podía ser parte de ese gueto, de esa burbuja, porque entonces ¿cómo lo iba a denunciar? Sí que me convertía en uno más. Adelante, sí. Vale, buenas. Ya sabemos que los medios de comunicación son un pilar muy importante en la democracia y tengo dos preguntas referentes a eso, están relacionadas, que si tú crees que los periodistas actualmente tienen más o menos libertad periodística que cuando tú entraste y si también crees que el futuro de esta libertad periodística, sobre todo en España, para poder decir lo que quieras sin ningún tipo de presión de ninguna élite, como ha dicho aquí el compañero, está en el futuro, por ejemplo, en los podcasts como el de Jordi Wild o cosas independientes que no están en el establishment. Bueno, empezando por la segunda, ¿no? La prensa ha tenido el monopolio de la información durante muchísimo tiempo. Tú ibas antes a un kiosco y había 3 o 4 periódicos y había las radios que había y las televisiones que había. Y muchos grupos fuertes de comunicación tenían periódico, radio, televisión
y al final eran 2 o 3 los que se repartían el pescado. Y creo que eso los hacía muy poderosos. Para ganar más dinero, ellos necesitaban llevarse bien con el poder, porque luego te daban una radio más, te daban una licencia, te repartían más publicidad institucional. Siempre ha habido un premio si te llevas bien con el poder. Y eso se ha roto, y yo creo que es una buena noticia con Internet. Yo ayer mismo he estrenado un canal de YouTube. Por cierto, os animo a suscribiros, ¿no? Es David Jiménez el director. Entonces, yo ahora tengo una voz que no depende de la publicidad, que no depende de una licencia. Puedo contar lo que me dé la gana. Le dije a Jordi igual ayer, prepárate que viene la competencia. Lo que pasa es que, claro, él tiene 5 o 6 millones de suscriptores. Bueno, pero tú no has empezado mal, ¿no? En un día... Sí, bueno, se han apuntado unos miles ya en un día, pero de ahí a llegar a esos niveles es otra cosa, ¿no? Creo que es bueno que haya otras voces, creo que es bueno que sea el público el que decide quién tiene éxito y quién no. A mí una frase que se me quedó grabada del año que fui director del Mundo fue después del cabreo que se cogieron los dueños porque había publicado una historia crítica con el presidente de Telefónica. Entonces era César Alierta y murió recientemente. Y claro, esa empresa ponía mucho dinero en nuestro periódico y había habido muchas presiones para que yo no publicara esa información, y se me había dicho, ¿tú sabes cuánto dinero pone esta empresa en el periódico? Y dije, no, y no sé si lo quiero saber. No, pues me lo dijeron igualmente. Y entonces, claro, eso te ponía en una encrucijada moral dificilísima, porque si tú hacías un buen periódico y eras independiente, probablemente estabas a la vez perjudicando a tu periódico. Y a lo mejor algunos compañeros iban a ser despedidos porque tú querías hacer periodismo. Estamos hablando del año 2015-2016, la prensa en una crisis brutal. De hecho, intentaron que despidiera a 1/3 de la plantilla. Claro, qué libertad tienes, ¿no? Cuando estás apurado, cuando no puedes llegar a pagar las nóminas de tus redactores y el presidente de una gran empresa te dice: oye, si publicas esto te quito la publicidad, ¿no? Bueno, es muy difícil, ¿no? Por eso digo a veces, yo estaba más a gusto en una trinchera en Afganistán que en el despacho del director. Y no lo digo en broma, es que es verdad. O sea, porque esas situaciones a mí me provocaban mucha angustia. Y creo que cuando el éxito de un medio, en vez de decidirlo el presidente de una empresa del IBEX o un favor de un gobierno, lo decide el público, que confía en ti y dice, esto es una voz independiente, y yo creo que es mejor. Y ahora está pasando con podcast, con streaming, con gente, incluso los chavales jóvenes que inician el periodismo, ahora tienen oportunidades que antes no existían, de crear sus propios medios. Hay medios que han tenido éxito y se hacen desde la cocina, ¿no? Yo les diría que a lo mejor lo hicieran en el salón, ¿sabes? Porque la cocina a veces es un poco... Pero bueno, hay gente que... Entonces, creo que es una democratización de la información que es buena, con una salvedad. El periodismo serio tiene una verificación, tiene una edición, tiene un rigor, tiene unos editores que te dicen, cuando tú les envías la crónica, ¿no? Yo he escrito para el New York Times durante algunos años y pasa como por 3, 4 fases de verificación. Y en esta alternativa que está surgiendo muchas veces,
No hay ese control, precisamente porque es una persona que no tiene equipo y que a lo mejor está contando cosas que no son verdad sin ni siquiera saberlo. Y también se ha llenado el ecosistema de streaming y de podcast de gurús que prometen que vas a ser más rico, que vas a encontrar el amor, que vas a ser muy zen. Y por eso en el vídeo de presentación de mi canal yo decía, si lo que buscas es un gurú para forrarte en criptomonedas, o sea, este no es tu canal. O sea, vete a otro sitio, ¿no? Entonces, tiene cosas positivas y negativas, pero creo que las positivas son muy positivas, ¿no? Que es la ruptura del monopolio de la información en muy pocos grupos de comunicación. Eso me parece que es positivo. Y me he enrollado tanto que no sé cuál era tu primera pregunta, que es un clásico mío este. Que si en la actualidad tú crees que hay, comparando con cuando tú entraste, hay más libertad periodística ahora o antes. Hay mucha menos ahora. Pero esto es muy curioso. No solo es que haya menos libertad porque los medios son más débiles, pasan por dificultades económicas y tienen que terminar aceptando esos favores de los que os estoy hablando. Es que hay otra presión que está debilitando la independencia de los medios y es la audiencia. Cada vez más los periodistas tienen miedo de enfadar a su audiencia. Y entonces lo que estamos viendo es que los periódicos se hacen muy de derechas o muy de izquierdas. Y de repente tú imagínate que tienes un periódico muy de izquierdas y un reportero te viene con una investigación de corrupción de un partido de izquierdas. Y te quedas con la duda de decir, oye, ¿qué hago? Porque si publico esto, mis lectores se van a cabrear y se van a marchar. Lo mismo con la derecha. Y entonces estamos viendo un periodismo cada vez más ideológico, más sesgado, más de ponerse la camiseta de un bando, ignorar todo lo que hacen mal los míos y solo criticar a los que no son los míos, ¿no? Y creo que eso reduce mucho la calidad. Yo creo que un periódico tiene que ser valiente no solo frente al poder, no solo frente a los intereses económicos y políticos, tiene que ser valiente frente a su audiencia y tiene que ofrecer verdades incómodas a su audiencia y decirle cosas a veces a los lectores, a los oyentes, a los espectadores que no quieren escuchar. Y eso hoy es más difícil de encontrar que nunca. Y es preocupante, porque al final nos convierte a todos. ¿Qué pasa? Que hoy es muy fácil seguir pues, digitalmente las webs que dicen lo que yo quiero. Me pongo la radio del que me gusta. Leo el periódico que siempre dice lo que yo pienso. Y eso reduce mucho nuestra perspectiva de las cosas, nos va haciendo cada vez más polarizados, no nos permite ponernos en la piel del que piensa diferente y acaba convirtiendo al otro prácticamente en un enemigo, que es lo que nos pasa en este país a menudo, ¿no? Que ya no vemos al que piensa diferente como alguien que piensa diferente, como ocurría hace 30 años, que te reías de los políticos y tu amigo votaba a un partido u otro, no afectaba las relaciones personales, y ahora nos está empezando a afectar. Y volvemos a llamarnos rojos y fachas en este país. Y se lo llama gente que evidentemente no vivió la guerra civil ni lo que pasó después. Y a mí eso me produce tristeza y creo que los medios están contribuyendo a la emergencia otra vez de esas dos Españas que se han pegado siempre. Muy bien. ¿Alguna más? No sé si... Muy bien, quizás es el momento de aglutinar las preguntas, si puede ser, para... Sí, pero ya no me voy a acordar. Vale, si me lanzas ya me la apuntaré aquí. 4 y me enrollo, pues luego... Una pregunta también. Adelante, adelante, sí, sí. Mientras en el tránsito, quizá
podemos dejar en el aire una pregunta que como bien comentabas, que te han hecho en la radio, en la entrevista de la cual veníamos en Radio Nacional, que quizás sería interesante plantear, es ¿por qué, bueno, o qué piensas de meterte en política? Sí. Sí, es verdad que en la radio me ha hecho esa pregunta, ¿no? Sí, bueno. Y ha salido un oyente, bueno, incluso creando ya el gobierno que tenía que tener yo, ¿no? Y he dicho, joder, pues si salí mal parado del periodismo, imagínate ya si me metiera en política. O sea, si no supe gestionar un periódico, voy a gestionar un país. Solo me faltaba eso. No, la política hoy en día es tan tóxica, es una trituradora de personas, se ha vuelto tan sucia y tan deshonesta, que el problema es que no atrae a la gente que quiere cambiar las cosas, atrae a los que quieren muchas veces aprovecharse. Y a mí me entristece porque yo soy de los convencidos de que España tiene mucho talento, en todo. ¿No? Parece que solo tenemos talento en el deporte muchas veces. No, es que tenemos talento en todo. Hay ingenieros, hay abogados, hay arquitectos, artistas. Y también habría gente preparada para dirigir el país. Pero tú piensas que alguien preparado que está ganando un buen dinero en la empresa privada, por ejemplo, va a renunciar a todo eso por meterse en la política tal como es ahora, con el fango que hay, con la destrucción de la reputación personal que supone, porque van no solo a por ti, van a por tu familia. Y esto es un problema de calidad democrática, porque si tú ves un parlamento y en vez de ser lo mejor del país, ese parlamento está formado por mediocres, pues el resultado luego es el que es, y los problemas que tenemos, que son muchísimos, no se solucionan. Y vamos, tienes que ser alguien que me quiere mal para desear que yo entre en ese mundo. Para nada. Y repita un poco la operación del mundo. Y aunque, oye, sería... Otro bestseller. Luego tendría un buen libro que escribir. Ojito, cuidado. O sea, esto, oye, me estás dando ideas. Sí, sí. Bueno, por ahí teníamos una pregunta, creo, ¿no? Hola, buenas tardes. Me ha parecido muy interesante tu trayectoria vital y, desde luego, la lucha contigo mismo y con lo que te rodeaba, ¿no? Pero actualmente hay, para mí, 4 problemas, 2 internos en España y otros 2 externos, que me causan, si no pavor, sí depresión. Vamos a decirlo así. Problemas españoles, lo del fiscal general de ayer y lo de los inmigrantes para la Unión Europea. Pero hay 2 problemas exteriores también que también me preocupan. La guerra Rusia-Ucrania y después también el holocausto, el genocidio de Israel, de Palestina. Porque a muchos, me voy a referir fundamentalmente a Israel, porque a muchos periodistas se les llena la boca diciendo que Israel es una democracia. ¿Por qué? Porque han votado solo. ¿Por qué? ¿Por qué no se está buscando un elemento de diálogo o de concesiones o lo que sea entre Israel y los países que le rodean? No. ¿Qué está apoyando? Biden, las empresas armamentísticas, el lobby judío, el dinero, en alguna medida, porque me causa extrañeza y pavor y estupor que el ejército más poderoso de la tierra no supiese que iba a haber el atentado que hubo el 7 de octubre del año pasado. Me sonrío, ¿eh? Así me extraña muchísimo que en las escuelas, en los hospitales, donde están aniquilando, donde están masacrando a la gente, el ejército no sea capaz de penetrar y localizar a los guerrilleros de Hamas que están ahí dentro. No. Son males que la guerra, el producto de la guerra, pues tienen que morir más gente. No. ¿Qué está haciendo la prensa? La prensa no se está poniendo en contra de estas situaciones, no, todo lo contrario, está siendo contemporizador con estos hechos. No lo critica directamente, sino pasa un poquito de largo
Y vuelvo a repetir, se les llena la boca a más de un periodista y más de una periodista diciendo que Israel es un país democrático. Bueno, yo te voy a dar mi... O sea, gracias. Gracias a ti, has tocado muchos temas. Me voy a centrar en el último, que creo que es muy importante. Yo creo que podemos estar todos de acuerdo si no nos ponemos la camiseta ideológica y vemos las guerras como si fueran partidos de fútbol. Podemos estar de acuerdo todos en que el atentado de Hamás del 7 de octubre fue un horror y una barbaridad. Y eso es compatible con pensar que Netanyahu es un criminal de guerra y lo que ha hecho en Gaza es un horror. Y que la respuesta a ese atentado, nunca, por 1000 veces que repitas esa mentira, nunca requería la muerte de decenas de miles de personas, muchos de ellos niños. Ni requería la destrucción del 80% de las viviendas y edificios de Gaza. Ni requiere, como está ocurriendo ahora mismo, no dejar entrar la comida o seguir bombardeando zonas donde claramente van a morir muchísimos civiles. El periodismo, yo creo que generalizar es siempre problemático. Yo creo que hay gente que ha intentado hacer buen periodismo en Gaza. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? No nos están dejando entrar. Es que hay cientos de periodistas extranjeros que quieren ir a Gaza a contar lo que está pasando. Israel no deja a ningún periodista entrar a recoger lo que está ocurriendo. Y sin embargo, más de 100 periodistas palestinos han sido asesinados. Alguien que mata a los periodistas locales y no deja entrar a los extranjeros, evidentemente debe tener muchas cosas que ocultar. Y yo sí veo a algunos compañeros que lo están denunciando, es verdad, con las dificultades de no poder estar ahí. Y hay compañeros que están dispuestos a jugarse la vida por ir a Gaza bajo los bombardeos a contarlo. Y algunos son amigos míos. Y llevan pidiendo permiso para entrar mucho tiempo. Y no les dejan. ¿Qué nos ha pasado para que no entendamos algo tan básico como que la vida de un niño israelí y un niño palestino valen lo mismo? ¿Cómo nos estamos deshumanizando para que escojamos un bando y seamos incapaces de ver el sufrimiento del otro? O sea, imaginemos que hay alguien aquí que es pro-israelí o siente que el Estado de Israel está amenazado. Pero es que, ¿acaso eso tiene que cegar tu visión de que arrojar bombas de 1 tonelada en barrios donde vive la gente hacinada, matando a cientos de personas, es moralmente inaceptable? ¿Qué es inaceptable por parte de Hamás ir a un festival de música donde hay gente joven y degollar a chavales y secuestrar a gente y llevársela de esa manera? ¿No podemos consensuar al menos que eso no está bien, que eso es moralmente abyecto? ¿Qué nos está pasando? Porque antes había como un consenso moral sobre lo que estaba bien y lo que está mal. Y ahora escogemos lo que está bien y lo que está mal, no en función de que esté bien o está mal, sino en función de qué bando hemos escogido. Y le perdonamos a los nuestros todo y solo vemos los horrores que comete el otro. Entonces, yo en esto lo he dicho desde el principio. O sea, yo digo, y lo he escrito, que Netanyahu y sus ministros son criminales de guerra.
Y enseguida recibo acusaciones de ser un partidario de Hamás. Digo, pero ¿quién es tan idiota para pensar que yo no puedo estar en contra de que el objetivo sean civiles, sean de uno y otros? Y luego podemos ir a discutir la historia del conflicto, quién tiene más responsabilidad, todo eso se puede discutir, la ocupación, pero lo mínimo que tenemos que hacer es denunciar la muerte de un niño civil en Israel y en Gaza. Porque vale lo mismo esa vida, ¿no? Entonces yo creo que los que hemos estado en conflictos vemos las guerras de otra manera. O sea, y yo estoy seguro que muchos de vosotros también sentís esa empatía hacia lo que está pasando. Pero también creo que si tú has vivido el sufrimiento de una guerra de cerca, pues quizá entiendes mejor las consecuencias de cuando tú ves en la tele una bomba caer y ves la destrucción o ves, digamos, una columna de humo. Es difícil imaginarse lo que hay debajo. Pero si tú lo has visto y has hablado con ese huérfano que ha perdido a toda su familia y has ido a hospitales y has visto a los amputados y has visto a niños perder las piernas y los brazos, creo que ves el conflicto de otra manera. Y creo que todos los conflictos, la primera perspectiva con la que lo tenemos que ver es la tragedia humana. Y luego ya hablar de la política, de quién tiene la culpa, de las consecuencias, de cuál es la solución. Pero lo primero es, no podemos mostrarnos indiferentes ante la muerte de 20.000 niños. Los médicos en Gaza, hoy había una historia muy interesante que está muy relacionada con tu pregunta. Y era, ¿por qué la mayoría de los medios están silenciando en Occidente los testimonios de los médicos extranjeros, no digo palestinos, extranjeros, que han conseguido entrar en los hospitales y están describiendo el horror de las amputaciones de menores? Nunca en la historia de ningún conflicto había habido más amputaciones por porcentaje de población infantil, en ningún conflicto. ¿Y por qué esos testimonios? Los propios médicos declaran que tienen problemas para hacer llegar esa tragedia a los medios de comunicación. Bueno, y ahí es donde pues todo lo que yo cuento en El Director, que es muy sobre política nacional y el poder nacional y tal, pero al final las motivaciones muchas veces que llevan a la ocultación de la información, a darle importancia a unas cosas y no otras, pues tienen mucho que ver con intereses y con dinero y con lobbies y con todas estas cosas que sabemos que existen y que desgraciadamente a veces controlan la información que nos llega. Bien, había una por aquí, una pregunta, ¿verdad? Sí. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta, quizás es momento de aglutinar para ir acabando y que en una última intervención David pueda dar respuesta. Adelante. Muchas gracias por la oportunidad de escucharle. No son varias preguntas, pero bueno. Una, ¿cómo piensa que debería solucionarse el problema de la migración? Pregunta fácil, ¿no? Para empezar. Ya. Otra. Madre. Otra. Que sea esta más sí. fácil. Si al escribir El Director ha ganado bastantes enemigos, ¿de qué tipo? Y si se arrepiente de algo escrito en El Director. Y bueno, lo dejo ahí. Yo creo que con eso tenemos suficiente, creo. No solo no me arrepiento, sino que me siento muy orgulloso del Director. Creo que los que critican El Director
o los enemigos del director son una fortuna, en el sentido de que si yo hubiera escrito ese libro y la gente que se ha corrompido en el periodismo, en la política o en la empresa leyeran el director y dijeran qué libro más estupendo y lo fueran recomendando por ahí, yo me tendría que exiliar, irme a una estepa de Mongolia y no salir de ahí. Es que el libro se escribió para cabrear a esa gente. Y el libro le ha gustado a quien le tenía que gustar. Y ha enfadado a quien tenía que enfadar. Y estuve en los premios Planeta el martes en Barcelona y me vino un periodista y me dijo, lo que le ha pasado al director es increíble, ¿no te das cuenta? Y digo, ¿qué le ha pasado? Dice, cuando salió, gran escándalo, la mayor parte de la profesión, ¿cómo se atreve a contar todo esto? Ahora, incluso los que criticaban el libro dicen, pero si todo lo que escribió se ha cumplido. Si lees el libro y dices, pero si es que esto lo contó en el libro y ahora es una realidad y ya nadie la discute. Entonces, una de las cosas que me ha sorprendido del libro es que sigue todavía vendiéndose muy bien, es la vigencia que tiene. Es lo actual que es. Lo lees y es como si estuvieras leyendo algo que está pasando ahora. Pero en ese momento nadie lo estaba contando. Entonces, estoy, yo creo que orgulloso de haberlo hecho. No creo que sea un libro valiente, ¿no? Alguna vez alguien me dice, oye, qué valiente haber escrito el director. No, valiente es escribir del narcotráfico en México. O sea, esto no es valentía. Lo que sí creo es que habría sido muy cobarde, por mi parte, no haberlo escrito. Haber sido testigo de todo lo que fui testigo y teniendo, además, una posición de privilegio, pudiéndomelo permitir, no haberlo contado. Eso sí que me haría hoy sentirme, pues, poco orgulloso, ¿no? Creo que habría sido cobarde. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí porque si hay que entrar en la inmigración, o sea, madre mía, o sea... Vamos a ver, yo de nuevo, antes he hablado de los conflictos y de cómo cambia tu perspectiva estar en los conflictos. La perspectiva que un reportero tiene sobre la migración está muy influenciada porque ha estado muchas veces en los sitios de donde vienen. Y yo, cuando he estado en esos sitios, muchas veces, en sitios en guerra, pobreza, desesperanza, muchas veces me he preguntado, ¿yo qué haría? O sea, ¿yo qué haría si yo tuviera 20 años y viviera en un lugar desesperado, donde tengo que caminar 20 kilómetros para conseguir agua, donde veo a mis mayores que llevan toda la vida en esa aldea, donde no hay trabajo, donde además tengo un gobierno que me está jodiendo todos los días porque el sátrapa de turno lleva 40 años robando y ve por la televisión los vigilantes de la playa? ¿Qué haríamos si tuviéramos hijos y supiéramos que el futuro de esos hijos es cero, porque no hay ninguna oportunidad para ellos? Bueno, a lo mejor también nos subiríamos en una patera. Entonces, de la misma manera que digo que las guerras hay que verlas primero desde el punto de vista humanitario, creo que la migración, lo primero, antes de entrar en el debate necesario de la seguridad, de cómo cambian las comunidades, de la integración, antes de todo eso, lo primero es verlo desde el punto de vista de la tragedia humana que es. Y es 10 personas ahogadas en el Mediterráneo todos los días. De gente que está lo suficientemente desesperada como para arriesgar su vida, porque es que, claro, métete en una patera y cruza esos océanos. ¿Cómo de desesperado tienes que estar? No vienen pensando en su cabeza, voy a ir y me voy a jugar la vida para ver si le robo la cartera a alguien en las Ramblas.
No es así. Aunque luego algunos acaben haciendo eso. Entonces, dicho esto, tampoco podemos negar que la migración pues, tiene un impacto en nuestra sociedad, que hay a veces problemas de integración, que hay países de donde vienen que son violentos o que tienen, precisamente por lo que he dicho, vienen de entornos marginales, ¿no? Y bueno, hablemos debatamos sobre la seguridad, debatamos sobre de qué manera tienen que venir, cuántos tienen que venir. Yo creo que es legítimo tener una política migratoria más o menos restrictiva, también en función de las necesidades que tiene que cubrir un país. El nuestro, como la gente no tiene hijos, como la natalidad es tan baja, pues necesitamos migrantes para cubrir muchísimos puestos de trabajo. Esa es la realidad. Y yo veo en Madrid a mis amigos con padres mayores que necesitan cuidados y los están cuidando migrantes. Y si no estuvieran esos migrantes, no habría españoles haciéndolo. Es que no los habría. Esa es la realidad. O sea, debatamos sobre la migración en base a la realidad, no lo que nos gustaría que fuera la realidad. Y es una población envejecida y que cada vez va a estar más envejecida, una natalidad por los suelos y gente que quiere venir. Luego está cómo regulas eso. ¿Por qué no se han creado sistemas para que la gente pueda, un sistema de, esta es la bolsa de trabajo que tenemos en España, tú preséntate en tu país y que eso se pudiera organizar de una manera ordenada para que pudiéramos recibir a los que necesitamos y tal? Porque se habla de inmigración ilegal, pero es que no existe una manera de venir legalmente. O sea, tú no vas al consulado de Mali y dices, yo quiero cuidar niños en España, y te dan un visado. Y además hay una familia que me está ofreciendo el trabajo. No te van a dar ese trabajo, no te van a dar el visado. Es imposible. Yo conozco muchos casos. No funciona así. No existe un proceso, porque no les ha dado la gana de crearlo, para que venga la inmigración de una manera ordenada. Y la gente acaba jugándose la vida. Entonces, va a ser uno de los grandes problemas. No lo vamos a parar. ¿Y por qué no lo vamos a parar? Porque mientras Marruecos y España lo separen 14 kilómetros de mar, y el marroquí vea cómo se vive en España, en Cádiz, que no se vive mal, como todos sabéis, y cómo están viviendo ellos, van a intentar venir. Y cuando uno se va al ejemplo de China, que yo lo comentaba en Jordi Wild ayer, y yo cubrí historias de migración cuando los chinos iban a todos lados, y de repente, ¿por qué no vienen los chinos tanto? Ahora están viniendo mucho menos. La migración china en el mundo se ha reducido, porque ahora las oportunidades están en China, porque tienen trabajo, porque cientos de millones de personas que eran pobres han dejado de serlos, porque se ha desarrollado el país. Y la única manera que hay de tener el flujo migratorio o reducirlo es que los lugares de donde vienen no estén completamente desesperados. Mientras estén desesperados van a seguir tratando de llegar aquí. Y creo que tiene que haber una respuesta humanitaria y luego discutir cuántos inmigrantes tiene que haber, cuáles son los controles y demás. Pero lo que no me vale como argumento en la inmigración es el odio. Ese no me vale. O sea, yo puedo entender todas las posturas de la migración y creo además que no es bueno deslegitimar o ponerle una etiqueta inmediatamente a la gente que piensa que tiene que haber menos inmigrantes, que me parece que es una postura legítima. Lo que no puedo entender es que para defender tu postura de una política migratoria más restrictiva,
estéis intentando generar odio y rechazo a las personas que vienen, como están haciendo algunos partidos y algunos medios de comunicación. Eso no. Entonces, esto medio resume un problema que en realidad yo no tengo capacidad para saber cómo resolverlo, ojalá, ¿no? Entonces sí que tendría que ir a la política. Afortunadamente los periodistas estamos en el lado fácil, que es el de decir lo que va mal, pero luego no tenemos que arreglarlo, menos mal. Muy bien, pues una última pregunta. Ahí al final, si puede ser. Y ya con esto sí vamos a cerrar. Bueno, voy diciendo unas cosas ya antes de despedirnos. Algunas cosas de logística. Mis alumnos de primero de Derecho, de primero de la OBLE, no os olvidéis de pasar por aquí y firmar la asistencia. Bien. Adelante. Vale, a mí me preocupa sobre todo lo que has dicho de la verdad relacionado con la toma de decisiones, y es que a la hora de informarme no sé muy bien a dónde acudir, porque por un lado tenemos los medios tradicionales que están influidos por, pues eso, lo que has mencionado, intereses en general, y por otro lado tenemos los medios independientes que están surgiendo ahora, que a la vez no sé muy bien hasta qué punto son verídicos o quiénes son las personas que están dando esa información, porque los periodistas que trabajan en periódicos al menos sabes que lo han estudiado y eso, pero bueno, básicamente, ¿dónde recomendarías informarnos o contrastar información? David Jiménez, el director. El nuevo canal de YouTube. Si toleras y aceptas un youtuber cincuentón, que tampoco es fácil, me imagino, porque normalmente ese es un mundo para gente más joven. No, te entiendo perfectamente, pero te voy a decir que es que a mí me pasa lo mismo. Y llevo 30 años en esto y a mí me cuesta distinguir qué información está trabajada y cuál no, en cuál me la están intentando colar. Cada vez es más difícil porque hay cada vez más medios, más voces, y es muy difícil distinguir porque la manipulación se ha hecho más sofisticada, más sutil, porque cada vez hay mejores herramientas para distorsionar la realidad y que nos la creamos. Y es difícil. Yo creo que al final la única cosa que puedes hacer no es tanto confiar en un medio concreto, que probablemente va a tener ataduras con intereses y para sobrevivir probablemente no va a ser trigo limpio, al menos no 100%. Creo que tienes que irte a personas concretas que a ti te generen confianza. Y una cosa que para mí es fundamental, especialmente gente joven como tú, tienes que contrastar esto con otras voces que no te estén diciendo lo que tú quieres escuchar. O sea, creo que para hacerte un juicio de la realidad tienes que escuchar visiones opuestas, a poder ser razonadas. Cuando voy a las facultades de periodismo a veces y pregunto, bueno, ¿tú qué medio lees? ¿No? Y me viene alguien y me dice, pues yo solo La Razón. Y digo, ¿y por qué no lees El País también? Y me dice, ¿cómo voy a leer El País? El País no es el... Y digo, no. Yo creo que si tú lees La Razón y lees El País, vas a tener... O sea, sobre todo si lo lees con perspicacia, ¿no? Con una mente abierta, probablemente vas a llegar a conclusiones en base a más fuentes, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo por ir a lugares que nos pueden incomodar, ¿no? Y eso muchas veces no lo hacemos por comodidad, porque es más fácil escuchar lo que nos apetece escuchar e irnos a casa diciendo, oye, tengo razón, lo ha dicho mi medio. Entonces, entiendo que es difícil. Tú tienes que buscar esas personas en las que confías, que a través de
un cierto tiempo, por ejemplo, la red X, antes llamada Twitter. Esa red, que ahora se ha vuelto bastante fango y tóxica, tiene una herramienta que es muy buena, que son las listas. Entonces, tú te creas una lista, por ejemplo, yo me he creado una lista de Ucrania, de reporteros que yo sé que son buenos cubriendo conflictos y que son independientes. Y cuando yo quiero conocer cuál es la situación hoy de Ucrania, voy a mi lista y me sale automáticamente todos esos periodistas en los que yo confío. No medios de comunicación, no, periodistas en los que yo confío, que luego a lo mejor un día escriben para un medio y otro día para otro, porque el periodismo cada vez más es freelance. Y eso lo puedes hacer en política y tener entre la gente que tú sigues, pues alguien de derechas, pero que sea una persona razonable y que analice las cosas en base a datos, no invenciones, pero también una persona de izquierdas que te pueda merecer respeto. Y yo creo que la hay en ambos bandos, ¿no? Aunque discrepes de ellos. Y con eso hacerte una foto de la realidad. Creo que necesitamos mucha menos cantidad de información de la que estamos recibiendo y más calidad. Creo que cuando te bombardean 100 medios, es imposible obtener cierta claridad, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir a lo mejor, a gente que realmente tú veas que puedes confiar en ella y borrarlos de la lista en el momento en que veas que están manipulando o haciendo bulos y demás, ¿no? Es lo único que se me ocurre como solución para tener un contexto de la realidad más cercano. Pero ya te digo que es difícil para todos en los tiempos que vivimos despejar o separar la información legítima y veraz de la cantidad de desinformación que recibimos. Pero hay que intentarlo. Muy bien, pues ya viendo la hora vamos a despedirnos, no sin antes comunicar que el 14 de noviembre, el jueves 14 de noviembre, vendrá con nosotros Ana Iris Simón, la también periodista Ana Iris Simón, entonces estáis invitadísimos. Y muchas gracias también, por supuesto, a todos los asistentes por acompañarnos y por darle sentido a esta actividad que con tanta buena intención hacemos desde la Escuela de Democracia y hacen desde la Unidad de Cultura y Divulgación. Y por supuesto vamos a dar un fuerte aplauso a David. David, muchas gracias. Que no sea la última. Gracias. Muchas gracias.